Análisis sobre la sentencia número 2846-18-EP-24 de la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Cuál es el problema jurídico? Se vulneró el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación por cuanto se habría desvinculado al accionante a causa de su estado de salud y por ser una persona con la condición de vivir con VIH. La Corte declaró la vulneración del derecho constitucional a la prohibición de no discriminación basada en el estado de salud y por portar VIH. La Corte también estableció una subregla jurisprudencial al indicar que la carga de la prueba debe invertirse en casos de discriminación basadas en VIH. Métodos de interpretación constitucional. En esta sentencia, la Corte Constitucional se utilizaron varios métodos de interpretación con el fin de llegar a la sentencia. 1. Interpretación literal. Tras examinar la Constitución, se encontró que el artículo 11, inciso 2, prohíbe la discriminación basada en el estado de salud y el VIH. Interpretación contextual. La Corte le dio un contexto más amplio a la Constitución, incluyendo el artículo 66, derecho a la salud y a la seguridad social; el artículo 67, derecho al trabajo y a condiciones laborales justas; artículo 84, derecho a la igualdad y a la no discriminación; artículo 85, principios de solidaridad; artículo 66, inciso 22, derecho a la igualdad formal y a la no discriminación. Interpretación histórica. Se analizó el historial con el fin de verificar cómo ha evolucionado las normas constitucionales y qué relación tienen con la igualdad. Interpretación teológica. Buscando que se alíen con sus fines, la Corte se enfocó en el objetivo y el propósito. Interpretación sistémica. Recurriendo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional incluyó instrumentos internacionales y opiniones que son vinculantes y que deben aplicarse de manera directa. Interpretación progresiva. Adoptando una interpretación progresiva a los derechos, la Corte Constitucional reconoció la necesidad de adaptarse, dado que la evolución en las normas afecte a nuevas realidades sociales. Líneas jurisprudenciales. La línea jurisprudencial sobre la protección del trabajo y la salud, basándose en el derecho constitucional del trabajo y la salud, la Corte también dio importancia a garantizar que todas las personas con VIH no sufran de discriminación en el ámbito laboral. Línea jurisprudencial sobre la protección de los derechos constitucionales. La Corte reafirmó que los derechos constitucionales como el derecho a la igualdad y no discriminación deben ser adecuadamente implementados e impedir que cualquier vulneración de los derechos las afecte. Línea jurisprudencial sobre la aplicación directa e inmediata de opiniones consultivas. Hay una reiteración expresa sobre las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, reafirmando que las opiniones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Línea jurisprudencial sobre la inversión de la carga de la prueba. La Corte estableció que hubiese casos de discriminación por el VIH, la carga de la prueba recae sobre el demandado, ya que es una entidad pública o privada, no puede estar sobre el demandante, siendo cambios significativos a la práctica habitual que buscaba proteger los derechos de las empresas. Identificación del ratio decidendi. Dice, de acuerdo con la sentencia número 2846-18-EP-24, emanada por la Corte Constitucional del Ecuador, la discriminación basada en la salud por ser portador de VIH es una violación de los derechos constitucionales. La Corte también estableció que la carga de la prueba debe invertirse en estos casos, entendiéndose que siempre debe recaer sobre el demandado, en este caso específico la empresa, y no sobre el demandante, buscando proteger los derechos de las personas con VIH y garantizar la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Citas jurisprudenciales. En la sentencia 08013-CP del 9 de octubre del 2013, la Corte determinó que la condición del VIH es una categoría sospechosa de discriminación y el aspecto recomiendan
ver el informe de datos empíricos para eliminar la estigma y discriminación asociados al VIH. Conclusiones. Dice, con esta sentencia la Corte Constitucional del Ecuador marca un hito en los derechos de protección con las personas vulnerables y con las personas que sufren enfermedades catastróficas como el VIH. Este es un gran paso para el Ecuador y un gran paso para América Latina.